de la macrometrópole, de la ciudad de región de Ciudad de México, pero también en nivel más central de los estudios territoriales, físicos, metodológicos de gran nivel, con mucha posibilidad de hacer muy avanzos de los estudios de la planeación acá en México. Agradezco también el privilegio y la oportunidad de estar acá en la Ciudad de México, en los estudios en la UNAM, que está siendo muy rico para la formación y este proceso de estudios. Eh, Iré a compartir en instantes la pantalla con ustedes, con los slides de una presentación que también ha hecho con los estudiantes anteriormente sobre el papel del planeador territorial en los contextos internacionales. Tanto el foco principal en Brasil, pero también el foco con otros países en los estudios de planeación territorial, planeación urbano y regional, que tienes una diferencia entre los estudios, pero es muy contento la realización de un campo, de una cultura de planeación en nuestros países de Latinoamérica. Iré compartir en este instante con ustedes. Ok. Acá. ¿Me escuchan y están viendo la tela, Arturo? Sí, ya está compartida la pantalla, Gabriel. Perfecto, perfecto. Listo. Ya Entonces, vemos. listo. Ok. Eh, Muy gentil, Arturo está organizando junto con los grupos de investigación territorial, junto también con la coordinación de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de OAMX, este seminario internacional sobre la planeación y la gestión democrática. En este momento, anteriormente la pandemia, hoy con la pandemia, este tema es central en muchos de los estudios que debemos contener la mirada, porque hablar sobre la gestión democrática es también hablar sobre la vida de las personas, hablar sobre los territorios, hablar sobre la condición de la naturaleza y de la relación con los seres que acá están en relación. Iré a hablar muy sucintamente de una experiencia de planeación. Soy un estudiante, entonces iré compartir cómo estoy viendo y cómo están inseridos los profesionales, la carrera de planeador territorial en estudios de magnitud como de la macrometrópole paulista. Mi investigación tiene un foco sobre los agujeros territoriales, que es un concepto que está siendo desarrollado dentro del laboratorio de investigación de planeación territorial de Brasil, que es LAPLAN. Antes de adentrar directamente en la investigación, me gustaría compartir con los chavos de la FAPUR y también los estudiantes brasileños sobre una resolución de la Universidad Federal de ABC sobre una parcería entre intercambio con los estudiantes de Brasil en México, BRAMEX, la UFABC, en noviembre de año pasado, de 2019, ingresó en esta parcería de este programa de estudiantes de intercambio, tanto en nivel de licenciatura, pero también nivel de posgrado. Entonces, el programa CONACYT acá en México, que disponibiliza muchas becas y los principales programas de financiamiento de las investigaciones internacionales, está también inserido en este proceso. Este momento no es la mejor noticia por cuenta de la pandemia, de la movilidad internacional, pero también no tenemos hoy editales abiertos para la inscripción, para participación, pero es la posibilidad de conocer los campos de planeación en Brasil, también para los estudiantes de Brasil conocer los campos de planeación. No tengo tanta certeza, pero no sé si otras facultades dentro de la UAM están
haciendo parte de este acuerdo, pero la FAPUR es una de las facultades que está haciendo parte. Entonces, es una buena información para los estudiantes que tengan la intención de conocer la planeación en nuestros países. Iré a hablar un rato sobre los campos de planeación territorial, tanto en Brasil, pero también la construcción de los campos de planeación en la UFBC. Los estudios de posgrado en Brasil tienen como una inserción muy fuerte a partir de 1998, en función de la política federal, cerca de los estudios regionales con los focos territoriales, con ingresión también de profesionales con este nuevo campo, está siendo prácticamente muy buscado y con fuerte inserción, tanto en los ejercicios de la investigación, pero también como los ejercicios de actividades dentro de los órganos de gobierno, pero también junto con los órganos de planeación privada. Los cursos de licenciatura también son muy recientes en Brasil, totalizando como 5 cursos hasta ahora, pero es un campo muy interdisciplinar, actuando con diversas áreas de conocimiento. Varios cursos abordan más de una disciplina y con enfoque que ha crecido mucho en las últimas décadas, principalmente en nuestros países, con la gestión democrática como nosotros tenemos. Eh, Ahora, acá iré a presentar un rato la UFBC. La UFBC es una universidad muy reciente, muy nueva en Brasil, y tienes como un proyecto de interdisciplinaridad desde el inicio de su formación. Ingresas en la licenciatura en Ciencias y Humanidades y después, y también como la licenciatura en Ciencia y Tecnología. A partir de este momento de ingreso, por esto estoy haciendo 3 licenciaturas ahora, porque ingreso en la licenciatura de bacharelado, la licenciatura en Ciencias y Humanidades, después puedo escoger, hacer la opción por 1, 2 o 3 licenciatura interdisciplinar. Acá iré disponibilizar los slides con los sitios de la licenciatura y para los sitios de maestría y posgrado también, para conocer las investigaciones que están en andamiento en este instante. Acá están los escudos de los laboratorios de investigación, porque nuestro campo necesita tanto de una carga muy teórica sobre las dinámicas territoriales, la formación de los territorios, la construcción histórica, pero también necesitamos de la fundamentación práctica, que es muy importante en nuestro campo y no podemos perder la mirada. Entonces tenemos los LabGris, LabRuta, LabPlan, LabPur y los programas de posgrado en planeamiento y gestión de los territorios. Mi experiencia como estudiante de planeación territorial, tienes una ingresión dentro de la investigación muy reciente junto con el programa de investigación MacroAmbe, que es coordinado con Pedro Jacob, que habló el lunes con ustedes y con nosotros. Tienes como principal objetivo un proyecto muy arrollado, un proyecto muy innovador, con una perspectiva interdisciplinaria que hoy cuenta con cerca de 175 miembros de diferentes instituciones, muchos expertos de diferentes carreras y formaciones muy distintas, para pensar como nosotros tenemos que pensar la totalidad de los territorios. Acá, la macrometrópoli paulista, una gran región que tienes como foco la coordinación de lo principal estado de Brasil, que es São Paulo, pero es apenas un estado de Brasil. En este momento es muy importante, tenemos en mira que no iré compartir iré llevarlos para un paseo sobre la mirada, sobre la macrometrópoli.
La macrometrópoli hoy es una área con cerca de 52.000 kilómetros cuadrados, cerca de 174 municipios distintos hacen parte de la coordinación de la macrometrópoli. Cerca de 37 millones de habitantes en 2035 como estimativa y cuenta con 5 regiones metropolitanas, 2 aglomeraciones urbanas y dos regiones microrregionales. Tienes una mancha urbana muy fuerte, la red logística es muy grande y cuenta con una formación muy extensa. Eh, Regresando acá, muchos estudios en Brasil que están enfocados en esta fase de la territorialización del capitalismo mundial, constituido por la fase de institucionalización flexible de grandes regiones con diferentes formaciones regionales, de funcionalidades, con estructuras de redes de ciudades, están constituyendo las ciudades-regiones con su producción de espacio con atributos muy distintos. Acaba hacer la publicación de un artículo que habla muy precisamente de lo que estoy construyendo junto con la PLA, porque como hablaba anteriormente con los chavos de la OAM, no hace sentido hacer planeación territorial solo. La planeación territorial necesita de instrumentos, necesita de distintos actores, necesita de distintos profesionales, expertos, porque estamos hablando de un campo, tanto un campo de la teoría de la planeación, pero también un campo de la praxis de la planeación territorial. Entonces, todos los estudios que iré a presentar es fruto también de fuerte competencia e estudios de los laboratorios de planeación territorial de Brasil. Pero hablar de una región como la macrometrópoli, como acabo de mostrar para ustedes, tenemos unas dimensiones muy distintas sobre eso, pero unas dimensiones muy interesantes que parte desde el 1990, los estudios en Brasil que son más recientes, sobre la lectura funcionales, sobre los fluxos demográficos, de la relación económica y de la producción desigual de lo espacio urbano. La literatura nacional hoy tiene la idea fuerte sobre la heterogeneidad y la fragmentación asociado a la producción de lo espacio en la ciudad-región, pero es muy poco estudiado y algunos pocos avances, pero es una pauta que está siendo debatida con muy fuerza sobre la presencia más fuerte de lo rural y la presencia más fuerte de lo ambiente, de la cuestión ambiental. La literatura internacional tiene levantado que esos espacios de fragmentación y de heterogeneidad de los espacios, siendo trabajados junto con los aspectos institucionales. Y la heterogeneidad es muy pensada en las relaciones intraterritoriales entre los espacios. Pero esta dimensión espacial que gostaria de hablar de lo espacio está siendo estudiada y avanzada por Klaus Freire también, que tienes una colocación muy importante sobre eso, que habla sobre la presencia y los estudios comparativos con las metrópolis de la América del Norte, por ejemplo, de la Ciudad de México, y también los estudios que están haciendo sobre las grandes macrometrópolis de la Europa. Pero esta dimensión tienes como justificativa y pretensión de entender la expansión de una ciudad denominante para su entorno. Entonces, con surgimiento de polos de importación económica y una estructura policéntrica cerca de la gran ciudad. Entonces, tenemos una complexificación muy facetada de la relación.
cerró tu micrófono, Gabriel. Gabriel, tu micrófono se cerró. ¿Está desactivado tu micrófono, Gabriel? Eso. Estaba desactivado el micrófono. Listo, ya te escuchamos. Okay. Perfecto. Entonces, regresando para la dimensión de la MMP, tenemos la dimensión de la economía y también la dimensión política institucional. Está muy presente en nuestros estudios, estamos hablando sobre una gestión democrática, la presencia de lo Estado, la implantación, la priorización de las políticas de desarrollo regional en la ciudad-región se constituye un espacio de priorización de los desarrollos que visa la inserción de los mercados global. Pero la dimensión multinivel es muy relevante para nuestros estudios actuales, porque estamos hablando sobre una dimensión entre diferentes escalas de gobierno, diferentes escalas de organización, diferentes escalas de manutención y también de viabilización de las condiciones institucionales de manutención de esta región, pero también de la gestión de los recursos que están a pasar dentro de esta región. Pero cuando estamos hablando de una región como esta, estamos hablando con mucha fuerza sobre la heterogeneidad y la fragmentación territorial, porque estamos hablando de una región y como ustedes, estudiantes de planeación urbana y regional, tienen que tener en mente es que la región no es un espacio continuo, no es un espacio mucho más fragmentado. Lugares que tienes a partir de atributos espaciales muy distintos, muy fuertes, con presencias de morfologías territoriales, formaciones de bienes naturales y formas de trabajo totalmente diferentes. Y es permeada con una diferencia de grado en una naturaleza o incluso por su construcción simbólica de distintas identidades, de distintas fundamentaciones. Y esa necesidad de olhar, de mirar para los resultantes de la función de comprender la complejidad de los modos de vida y la función es es con grande foco, digo, para la considerar lo avanzo tanto de la gobernanza, como hablamos anteriormente, con los estudios de la desigualdad territorial, como habló también anteriormente en nuestro seminario, pero también el avanzo sobre las políticas públicas. ¿Por qué hablé anteriormente de lo concepto de la ciudad-región? Es un concepto que tiene un crecimiento muy reciente en la adopción de uso en Brasil. Este concepto se resalta en los elementos de la estructura y de la morfología de los territorios, que es muy importante. ¿Por qué no hablar apenas de los conceptos de la macrometrópoli? Pues los conceptos tienen como naturaleza institucional la fundamentación prioritaria sobre estos elementos. Está con mucho ruido. ¿Me escuchan bien? Ok. Se escucha un poco de interferencia. Pero la ciudad de que desactive su micrófono para que el diálogo sea mucho más claro, por favor. Perfecto. ¿Por qué también hablar sobre ciudad-región? Pues también es un efecto de la desindustrialización, esta desconcentración metropolitana, porque los recursos de abastecimiento de la ciudad necesitan también de una, si hablamos, por ejemplo, acá de un facto territorial como la Ciudad de México no tiene las condiciones propias de vivir sin sus regiones a los alrededores, pero también es una región que compuerta la importación y la exportación muy fuerte, porque estas
regiones, ciudades, regiones, comportan las principales redes logísticas del país y también hacen la integración con otras regiones del país y del mundo, porque tenemos acá, por ejemplo, los principales sectores de logística, como los principales aeropuertos, los principales rodovías, las principales carreteras, porque hace parte de la construcción histórica, hace parte también de la formación de la historia del país. Pero este concepto también está junto con la complexización del concepto de territorio, porque necesitamos pensar que nuestros estudios hoy tienen una complejidad muy fuerte que los estudios anteriores no tenían, porque la priorización, como iré a hablar anterior, a más adelante, tenía como presencia la urbanización a partir de la industrialización. Entonces, como nosotros estamos inseridos en un contexto como de formación colonial, como los países de América Latina, tenemos la priorización también de países con la función de abastecimiento de otros países, de otras naciones. Pero ciudades y regiones hace sentido hablar hoy por cuenta también del olfato de los procesos de reestructuración del capitalismo, por cuenta de la dispersión de las unidades, de la producción de las grandes empresas, dependen de nuevos factores de producción, que es, la verdad, menos materia prima dentro y cerca de la región, más mano de obra barata y también los impuestos y también la función del uso de la tierra. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando también de los impactos de las grandes obras. Pero hasta ahora, ninguna novedad para ustedes, porque son estudiantes de planeación, tienes esto en tu cabeza a todo el momento. Es una broma, pero ¿podrían ustedes contestarme y pensar, Gabriel, cómo pensar esos impactos, esta reestructuración del capitalismo de una manera más concreta, de un fato que es más presente? ¿Podría pensar con ustedes un fato que podría mudar la mirada sobre, por ejemplo, la construcción del tren interurbano de pasajeros de Toluca? Hoy tenemos, cuando conocí Toluca, que es una muy buena ciudad que me gustó bastante, fiqué muy impresionado con la construcción reciente de la ruta del tren entre Ciudad de México y Toluca. Que Toluca tiene un carácter, ustedes tienen mejores condiciones de hablar sobre mí, sobre los impactos de esta gran obra, sobre también la construcción de los proyectos en nivel de la planeación, pero también en una estrategia de la construcción y también una de los indicadores cómo la ciudad-región está se formando en los países. Caso tenga alguna contestación sobre esto, por favor, hable conmigo adelante. Pero para tratar de esto, me gustaría también de hablar que este fato de la integración de los trenes no es un fato que pasa acá en México y solamente acá y ustedes tienen estos problemas. No, tenemos esas implementaciones de trenes regionales, por ejemplo, en Brasil, dentro de la integración con la ciudad de São Paulo, con la litoral de São Paulo, con la ciudad de Santos. Pero tenemos muchas, si regreso a la imagen, tenemos una semejanza muy interesante entre las dos ciudades, ¿no? Segundo, entonces, Davoud, en su trabajo City Region, cuando afirmó, estoy hablando junto también con un trabajo de la publicación anterior, que la ciudad-región debe extenderse a través de una compleja red de fluxos, interrelaciones multidireccionales, ya sea económica, sociales, culturales y ambientales, una cosa que es muy buena para mí, creo que me gusta mucho, entender lo visible y lo invisible
dentro de la construcción de lo imaginario, de lo discurso sobre la implementación diestra de estas grandes obras. Y a través de esas interacciones se crea una multiplicidad de límites funcionales y territoriales, incluidos es posible pensar junto con esto los agujeros. Pero antes de hablar, me gustaría regresar con ustedes sobre una crónica de un periodista que me gusta mucho, que es Ronaldo Pelli, de Brasil, que cuenta una historia de una cita de Mario a un doctor. En este momento, cuando está pasando los procedimientos de consulta, los muy normales, lo doctor llega en la conclusión sobre lo que pasa con lo Mario. Entonces, iré a leer para ustedes porque me gustaría de pensar también esta dimensión territorial, pensando y mirando sobre las personas también que habitan en nuestros territorios. Cuando el doctor llega y Mario y dice, bien, es realmente confuso. Imagina que el hoyo de la existencia es tu forma de existir. Si llenas este agujero, ya no eres tú. Pero soy entonces un agujero. Prefiero el verbo ser. Estás en un agujero. Mario se recuesta en su silla. El diagnóstico fue, en cierto modo, peor que el cáncer. Al menos con cáncer tendría algo, demasiado por cierto. En este caso le faltaba algo. Y no era como tener un riñón, por ejemplo, como normalmente tiene dos y uno puede compensar al otro. Era la existencia misma, lo que lo habría elegido como incapaz de lo recibirlo, él mismo. ¿Por qué estoy hablando de una crónica dentro de la estructuración de lo capitalismo en las ciudades-regiones? Porque estoy hablando sobre los agujeros territoriales. Y estos agujeros territoriales también tienen una dimensión de estar presente en diferentes actuaciones dentro de lo cotidiano y también una fuerte integración con lo ser y con la angustia del ser. Y también no tenemos cómo hablar sobre la estructuración, sobre también cómo no entender también la potencia, la pulsión de la vida, junto también con la pulsión de la integración de estos nuevos espacios, ¿no? Acá me gustaría también de pensar junto con ustedes, también es una maniobra de estudio metodológica, leer los planes de acción de la macrometrópoli paulista para la investigación, porque no es una idea, no es algo ficticio cuando estamos hablando sobre la construcción de una región tan importante, tan fuerte. Entonces tenemos juegos de poderes, tenemos juegos de discursos, tenemos una complexificación de las interpretaciones muy presentes y muy fuerte. Y para mí esto es muy importante dentro de la investigación, porque en lo último libro, acá, número 4, estamos hablando sobre una cartera de proyectos. Entonces tenemos acá un interés muy mayor que simplemente hablar sobre una región y la complexificación. Entonces, dentro de lo planeamiento crítico, un planeamiento reflexivo, es necesario el pensamiento también y la expertise de pensar críticamente los intereses y la multidimensión, multinivel de los actores que están en el territorio, ¿no es verdad? Porque la creación de los trenes también no es apenas una integración entre dos ciudades por cuenta de la movilidad, no, tienes otros intereses y ustedes, vivientes en Toluca, tienes la condición mejor para pensar estas condiciones do que yo. En este momento,
cuando estamos hablando sobre la macrometrópole, estamos hablando también de lo proceso metodológico, que... otra cosa que gustaría de hablar sobre lo PAN, que estos libros acá sobre lo plan, que dentro de lo PAN, la condición de lo rural, que estaba hablando anteriormente sobre la lectura nacional, sobre la ciudad-región, la condición de lo rural y la condición ambiental es traído como una fuerte presencia de un activo ambiental, como un servicio ecosistémico fundamental para la vivencia y la manutención de nuestras regiones. Y cuando habla sobre rural, aparece como dentro de un indicador que llama en Brasil IPVS, que es el Índice Paulista de Vulnerabilidad Social, en cuanto a un productor de alimento posible, un lugar para una posible transición para la agroecología. No aparece, por ejemplo, la palabra rural en cuanto a un rural que necesita de políticas, pero un rural como una área no urbana. Entonces, esta mirada también es muy reciente dentro de los estudios, pero muy necesaria. Para encontro de los agujeros, tenemos entonces un trabajo junto con la PLAN sobre la identificación por medio de diferentes bases de datos de Brasil. Essas bases de dados de Brasil recorrem principalmente la unidad territorial de análise, que é a UTA, para os municípios que temos a base de dados em Brasil, apenas uma consideração de los dados que estão recorridos pelo IBGE, que es como censo de acá, pero es un Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que pasa de casa en casa recogiendo los datos informacionales tanto de la condición socioeconómica de las personas, pero también la construcción también de la renta, de la formación familiar, de la composición del trabajo y de los modos de vivir. Entonces, a partir de estos datos, pregamos a partir de este límite. Me gustaría también hablar sobre ese límite en amarillo que tenemos acá. Me gustaría de pensar con ustedes que los límites también son una herramienta. También tienes como función los juegos de poder y los juegos de discurso. Pero la metodología, me gustaría también de decir, es una metodología que tienes la intención de demonstrar que mesmo com os indicadores consolidados do IBGE, por exemplo, os diferentes resultados de produção do espaço não estão considerando o passar de la produção social do espaço, não? Então, na figura 1, temos os fluxos de los arranjos populacionais que não são condizentes que son sobre los municipios. Estos municipios que están acá, estoy en la parte del relevo mayor, tienes la consideración que no son municipios que tienen los números habitacional, como está acá, pertenente y condicente con la relación con los otros municipios. En este momento vemos también una serie de nuevos indicadores de variables de grado, como renda, educación, naturaleza de esos espacios de existencia, porque apenas la población o nivel poblacional de estos municipios dicen muchas cosas, pero para llegar a una metodología también para entender la construcción, como estaba hablando anteriormente, de la construcción de los agujeros en nivel de la construcción de la diferencia de grado y también de la diferencia de naturaleza, tenemos que ter otros indicadores. Estos indicadores no es acá. Ok.
estos indicadores también comenzamos a analizar como la segunda residencia, la presencia de unidades de conservación ambiental, producción también, un nivel de producción agrícola de estos municipios, una estructura en Brasil que es muy fuerte, los estudios sobre la estructura fundiaria, sobre la construcción, sobre lo uso de la tierra y también de las grandes familias, que es muy normal acá en México también, como no debería, pero las grandes familias que tienes la propiedad, la manutención de esta propiedad, la herencia, es pasado de una a otra generación y hoy tenemos lo como estamos. Entonces, pasando sobre un estudio sobre todas estas variables de grado, llegamos también a relación, una variable de lo local, de la asociación espacial. Esta metodología es también pensada junto con, ¿por qué? Junto con estos municipios que tienes la Cruz Roja y también la Cruz Azul, amarilla, junto también con las unidades de conservación de uso sustentable, las áreas de protección ambiental, junto también con los mananciales y también sobre la disponibilidad de uso de la agua. Junto también con esta otra variable, encontramos una correlación entre nuestras unidades de producción agrícola, porque es muy importante para nosotros pensar junto la funcionalidad, los puntos de aglomeración de las actividades de producción de estos municipios, porque hablar de agujeros junto con una región como esta, buscamos similitudes entre ellas, pero también buscamos la diferencia entre ellas. Pero y una de las semejanzas entre ellos son estos puntos de producción de diferentes tipos de sectores de producción. Pero ustedes pueden me preguntar qué tipo de producción y qué pasa en Brasil, qué esos municipios tienen en común y todo más. Y es como pensar la obviedad de lo día, pensar lo consumo más fuerte que una ciudad, región con una población fuerte necesita. Entonces, la producción de naranja, la producción de horticultura, la producción de flores, caña de azúcar, maíz, eucalipto, papas y los cultivos temporales. Entonces, hace sentido estos agujeros hacerem parte de una región, ¿no? Entonces, pasando a la metodología de lo encuentro de los agujeros, y al final, tenemos que una ciudad-región, pensando en la experiencia de la planeación territorial junto con la macrometrópole y sus agujeros, tenemos las características urbanas industriales de hoy, demuestran una capacidad de comprender la totalidad territorial, ¿no? Porque después de la metodología tenemos muchas otras variables que debemos pensar. Entonces, como estamos hablando de plan, tenemos un plan que necesita hoy de características muy mayores y con muy más diversidad. Tenemos que entender que las fronteras son herramientas de construcción social y política, ¿no? Y hoy tenemos un campo de innovación en prácticas de gobernanza ambiental que puede ayudar junto con la investigación sobre un fato concreto, como por ejemplo la territorialización de una ciudad-región. Y la urgencia de reconocer la diversidad, la llave de reducir las desigualdades territoriales. Pero ustedes hasta ahora pueden estar pensando, ¿cómo entonces Gabriel está pensando los agujeros? Mi investigación de iniciación científica tiene como principal propuesta caracterizar los agujeros territoriales. Y ahora tuve la oportunidad, estoy a 2 años estudiando este proceso, pero ahora tuve la oportunidad junto con el doctor Enrique Lev de pensar
que me gustaría de agradecer bastante también el privilegio de estar ahora con el contexto mundial que pasamos estudiando con ella, pensar cómo los territorios tienen también la condición de la vida. Por eso buscaba lo agujero existencial, buscaba provocar también sobre la condición de la vivienda, la condición de la construcción de la vida. Porque debido a su tipología actual, tenemos como hipótesis que cada agujero tiene una gramática de percepción interna, la fragmentación y la heterogeneidad de la macrometrópole, estruturada en la su diferencia de grado y de naturaleza, incluso por su construcción simbólica. Porque acá en México tienes un campo muy fuerte que el planeamiento puede avanzar junto con la construcción histórica de tu país, de tu nación, de su mundo de la vida. Cuando estoy hablando de los mundos de la vida, que es designado también por Lev, es la construcción de los mundos posibles a partir de las ontologías de la vida, junto con las poblaciones antiguas y tradicionales, con el sentido de la conjunción y condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólico-culturales en la territorialización de la vida. Porque es muy interesante cuando pensamos nuestras gramáticas de percepción, porque está alienada con la crítica del proyecto epistémico positivista de la ciencia. Estamos hablando también de la construcción y del avance de un campo de investigación, de planeación, ¿no es verdad? Porque esta epistemología positivista tiene como la verdad entendida como la adecuación entre el concepto y la realidad. Pero cuando estamos hablando sobre una hermenéutica, revelamos una multiplicidad de significados, de interpretación de la realidad. No se trata de abandonar la idea de la verdad, sino desplazar su significado. Porque cuando un gran investigador habla sobre un plan o cuando una población tradicional de Teomaya, por ejemplo, está hablando sobre planeamiento territorial, tenemos la verdad en este sentido como una medida, ¿no? Sobre un concepto que se adapta sobre la preexistencia y comienza sobre la construcción de un mundo movilizado por la verdad como causa. Y es uno de los estudios que acá tuve la oportunidad de regresar a la lectura, como de Lacan, Freud, Alain Baudier, Levinas, Derrida, porque en este tiempo de la pandemia acabé leyendo también sobre esta conjunción de este impulsión de la voluntad de ser y de la voluntad de poder, se convierte en una condición de práctica también, ¿no? Piensa conmigo, como un chavo, un chico o también un grupo cultural tiene en cuanto a condición de enseñanza un proyecto que hablaba Paulo Freire sobre la transmisión de contenidos en la formación, en las formas de percibir lo proyecto social. Entonces tenemos dentro de la macrometrópole, dentro de nuestra ciudad-región, diferentes espacios-tiempos. Y en este movimiento quiero pensar que estos agujeros territoriales, junto con la pedagogía de las identidades híbridas de formación de cada país, con nuestras historias de colonización, junto con la interpretación de lo método materialista y también con la complejidad ambiental, un conjunto que traz consigo un carácter muy especulativo, que puede conducir a la caracterización de estos territorios. En la conclusión, la ciudad-región se reúna, además de los espacios de desarrollo urbano industrial, pensando como la sectorialización de la vida a través de un diálogo de conocimiento, entendido como una reunión de seres, saberes en el campo de una ontología política. Son múltiplos diferentes escalas, tanto de naturaleza como en grado de cohesión, integración y presencia de las lógicas institucionales de planeación y gobernanza. La comprensión en nivel local y regional, que debería ser mi futura investigación cuando regresaría en Brasil,
Un estudio en locos, in situ, sería entender los agujeros territorial debe centrarse en el reconocimiento de la territorial. Pasé un poco de lo tiempo, pido perdón. Acá está la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Gabriel, gracias por la presentación que has realizado el día de hoy. Hay diferentes temas que se logran rescatar de esta presentación. Probablemente uno de los más relevantes es el tema que has dejado al final, que tiene que ver con las gramáticas de percepción. Si partimos desde este argumento, tenemos diferentes formas. En el auditorio tenemos compañeros con diferente formación y cuando hablamos de territorio o de región hay una concepción muy particular, algo que llegaría a comunicarnos es la intención de para qué generar un desarrollo territorial. De ahí que el término de sociedad como un factor importante en el desarrollo es cada vez más necesario. Pensar la ciudad de manera democrática en el que la sociedad, en el que el individuo en sociedad logra insertarse, es necesario para pensarlo para los próximos desarrollos de trabajos, de investigación, en estas próximas generaciones y en las próximas décadas. He compartido dos libros en el chat. Uno de ellos es uno de mi autoría, para reflexionar aún más en la parte que nos has presentado bien, el tema del poder y el tema de las instituciones. Estos dos conceptos muy interesantes para tocar el tema del desarrollo territorial, cada vez son necesarios por el énfasis que llevan en la relación de actores, por los recursos con los que cuentan, por las necesidades que cada actor tiene para vincularse con otros. Otro de los libros que he compartido es el de los megaproyectos en México. Aquí reflexiona el autor sobre todos los proyectos, megaproyectos o proyectos estratégicos, como los he definido, que se han desarrollado en México, desde el tren interurbano que nos has presentado, hasta el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, son distintos casos que se presentan, pero en todos de ellos, en ninguno hubo una gestión democrática. Es decir, no se consultó si había un beneficio social en estos proyectos. Sin embargo, hubo afectaciones en sus suelos, recursos que tienen apropiados las comunidades indígenas. Algo muy importante que también hay que reflexionar en esta presentación que nos has realizado es el papel del planificador. El papel del planificador territorial a nivel regional. Comúnmente, algo que he compartido con los estudiantes de planeación territorial en México es que es muy necesaria la planeación territorial. Si nosotros miramos hacia la escuela de pensamiento brasileña, Milton Santos y varios teóricos han reflexionado sobre el tema de la región. Recientemente, ahora en este seminario, el profesor Jacobi, la profesora Luciana, ahora tu participación, y grato tener a la profesora Silvana también con nosotros. En todos los trabajos que han desarrollado, se logra percibir esta relación sociedad-naturaleza de manera democrática. Algo tan relevante como lo ha presentado también sus trabajos de Tamara Egler, o Luis César Viqueiros, o Klaus Frey, o Jerome Klein, en estos trabajos que tienen que ver con el desarrollo metropolitano en algunos casos. En México difícilmente se ha logrado avanzar, pero no es imposible.
en la planeación de los proyectos de región. Es necesario en ese sentido porque ha habido vastas afectaciones en comunidades indígenas, comunidades rurales, en beneficio de las áreas urbanas, en beneficio de las grandes ciudades. Y en ese sentido, el tema y esa reflexión que has dejado ahí con la parábola del médico y la persona que llega, pues justamente con este ejemplo describe la importancia de los agujeros, pero hay un concepto que también hay que pensar, lo compartimos con el auditorio, el tema de los espacios intersticiales, es decir, cómo en América Latina, cada vez con mayor intensidad, se está dando este proceso de hinchación de la ciudad sin una regulación en su desarrollo, y por lo tanto la especulación y mercantilización del suelo, como lo ha definido de Matos, nos permite dejar cada vez con mayor importancia espacios a la especulación del mercado, y al final estos espacios logran incorporarse a la vida urbana acelerada, invadiendo las comunidades rurales. Pero como las comunidades rurales indígenas no son de relevancia, ahí se quedan. Muy bien, esta presentación da para un debate interesante, Gabriel. Me gustaría abrir la discusión a nuestro auditorio, que hagan las preguntas necesarias, y bueno, abrimos las preguntas a nuestro auditorio. Perfecto. Muy bien. Gracias, Arturo, por los comentarios. Gracias a ti. Mayabé, estudiante de doctorado en estudios sociales por la UAM Iztapalapa, pregunta: pensando en la aplicación territorial y pensando en la multiplicidad de espacios y percepciones, incluso cosmovisiones y culturas diversas, como lo mencionaste, culturas ancestrales, pero ¿cómo incluir a los diversos actores? En ese sentido, se entra en conflicto, cómo darle salida a esos conflictos. Y pensando en la consulta, ¿cómo podrías planear a través de la consulta y la participación social? Ok, muchas gracias, Mayabel. Son dos preguntas diferentes. En el sentido de entrar en el conflicto, cómo darle salida a estos conflictos, ¿no es verdad? Tenemos distintas respuestas. Grandes pensadores hoy de la ecología política latinoamericana, junto con la teoría crítica de lo pensamiento latinoamericano, tienes como proyecto de emancipación también de entender la ética, ¿no? Que es una pauta que has pasado de diferentes maneras junto con los territorios de la identidad, de la formación identitaria. Una de las respuestas que estoy leyendo y que estoy también construyendo este pensamiento, cómo, en qué sentido y cómo darle salida y todo más, es junto con el pensamiento de Enrique Leff, que habla sobre los diálogos de saberes. Es una respuesta, no estoy diciendo que es la que me gusta más, pero también estoy pensando, estoy reflexionando sobre. Los diálogos de saberes, como estaba en una pantalla anterior, que hablaba sobre este encuentro, sobre los seres saberes. Este encuentro causa un ruido, un conflicto muy fuerte, porque estamos hablando de diferentes concepciones, justamente junto con la lógica de consumo, esta lógica de la voluntad fuerte, de lo capitalismo y de la reestructuración. Cosmovisiones y este diálogo de saberes no es una cosa que entra en frente. Ahora acá ha leído una información sobre una comunidad en México donde chicos muy jóvenes
tomaron las armas en puño para defender tu territorio. Este elemento me causou um grande impacto e durante também umas sessões de estudo, durante o seminário de Ecologia Política e Psicanálise, estávamos pensando junto a este elemento como a juventude de acá de México está enfrentando este confronto, que é um confronto de um conflito muito forte. Pero es un diálogo de saber esto, es mucho más un diálogo por el reconocimiento de la sobrevivencia, es un diálogo para pensar la vida, ¿no? Entonces, quizá lo diálogo y los reconocimiento de las políticas institucionales junto con las comunidades podría ser una salida. Otra respuesta que podríamos pensar junto, por ejemplo, con lo Pedro Jacobi, que apresentou em lunes, seria, por exemplo, a participação social junto com a construção do conhecimento, esta participação da ciência cidadã junto com este movimento. Quizá também poderia ser uma salida para pensar este reconhecimento, pero uma das coisas que eu poderia dizer mais sobre isto é também o reconhecimento junto com as instituições. As instituições têm um poder hoje de hacer la intervención junto con la democracia, junto también con los códigos de leyes y también de intervención. Y pensando en la consulta, ¿cómo podría planear a través de la consulta la participación social? La participación social hoy es una pauta extremadamente interesante. Anteriormente, mi primer proyecto es exatamente pensar un indicador que le llama INTRAG, que es el índice de transparencia sobre la gobernanza y la distribución de las otorgas de agua. Y este indicador de transparencia piensa hoy la transparencia de los sitios online. Pero, como entonces, y es un indicador importante porque es viabilizado para pensar la participación, la distribución de la información, la transparencia y todo más, la gobernabilidad. Pero tenemos que pensar la realidad de los territorios. Y la realidad de los territorios es la desigualdad territorial, la desigualdad de acceso, la desigualdad también de la transparencia y de la concepción de esta gramática que estoy hablando, sobre esa gramática de percepción, porque gramática estoy pensando también sobre la construcción de enseñanzas, pero también de los hábitos. Los hábitos, a veces, de participación social, tienes que ser cultural, y como cualquier revolución o proyecto de emancipación cultural, tenemos un largo espacio de tiempo. Creo que no tengo una respuesta final, pero creo que la construcción, como pensamos nuestros proyectos junto con la realidad y también lo territorio en su totalidad, es un gran avance. Muy bien, gracias, Gabriel. Igor Chávez de Brasil pregunta, ¿cómo en tu investigación, bueno, él plantea que en su investigación, en la teoría de planeación, ¿cómo respecto a las discusiones de descolonialidad y poscolonialidad los incorporas a tu trabajo? Ok. Está hablando sobre la construcción también de un campo de planeación. No creo, en este momento creo que tenemos que pensar sobre cómo la inserción de la planeación en nuestros países está se desarrollando. Porque como hablaba anteriormente con los chavos, el papel del planeador en nuestros países. Es un contexto muy nuevo, es un contexto con muchas vicisitudes y una falla muy grande, porque tenemos diferentes representaciones de gobierno populista y tenemos técnicos y tenemos los planeadores ahora. Pero, ¿cómo hacer este desarrollo junto con la discusión de la decolonialidad? Creo que entendiendo nuestros territorios. Creo que partiendo de la concepción que tenemos hoy, un territorio con la complejidad ambiental que tenemos,
junto con diversas escalas y diferentes niveles de organización, conseguimos pensar este proceso de decolonialidad. Pero cómo traer también teorías de otros países de planeación, de gobernanza, para adaptación en nuestro territorio. Creo que una parte buena sobre esto está en los libros. Yo como estudiante de filosofía iré partir sobre la historia de la filosofía. La crítica de la razón latinoamericana, por ejemplo, es un libro junto con la discusión de Zéia, también, Bourdieu también, que había hablado sobre eso, Dussel también, que habla sobre la construcción de una filosofía latinoamericana, sobre la construcción de un pensamiento nuestro a partir de nuestras orígenes, a partir de, de nuestro pasado y también de esta hibridación de identidades. Creo que puede también pensar, con todos los cuidados de la ciencia, pensar este proceso de construcción de una razón o de una filosofía latinoamericana junto con una planeación latinoamericana. Los desafíos son muchos, son diversos, pero tenemos una pedagogía propia, tenemos nuestro carácter y también tenemos nuestra otra autoridad, que es también el reconocimiento de las formas. Por ejemplo, en Brasil tenemos los procesos de esclavitud que cambió los procesos hoy de organización social. Acá en México es diferente. Tenemos poblaciones antiguas totalmente fortificadas con sistemas políticos y de organización y de planeamiento de los territorios totalmente diferentes. O hablamos hoy, estoy acá en la Ciudad de México, y tienes una construcción propia de formación totalmente diferente de otra ciudad y también de otros países. Entonces, traer para nuestras investigaciones esta construcción, tanto de la historicidad, pero también de la antropología y también un carácter de filosofía, que me gusta mucho, sería también un proceso de entender esos discursos e interpretaciones decoloniales. Muy bien, Gabriel, gracias. Una pregunta más, me parece que es una pregunta interesante. ¿Cómo relacionarías armónicamente la práctica social con la dimensión humana y la gestión del territorio? Ok, no tienes tu nombre, pero muchas gracias por la pregunta. Ok, entonces estamos hablando de la manutención de la vida. Entonces, armónicamente estamos centrados sobre esta condición. La economía no existe sin la vida. La dimensión de la gestión, democracia, no existe sin la dimensión de la vida. Las prácticas sociales no existen sin la vida. Tienes una frase de Heráclito muy buena, que me gusta mucho, muy antigua, que habla que todos los estudios de hoy están sobre lo comportamiento humano. Tudo que estudiamos, tudo que pensamos, vemos, está sobre lo comportamiento. Entonces, todas las prácticas armónicamente están hablando sobre lo comportamiento. Claro que dentro de esta armonía, tanto de la armonía de la vida y también de lo comportamiento humano, estamos hablando también sobre juegos de poder y juegos de voluntades. Entonces, relacionar todo esto para tenermos productos es la práctica del planeamiento. Creo que el planeamiento tienes como esta función, tratar armónicamente todos estos aspectos. La noción de la totalidad es muy importante para esto. Porque cuando hablamos sobre la complejidad y hablamos sobre la totalidad de los territorio en cuanto a todo esto que acabo de hablar, estamos también relacionando las prácticas, los valores, la dimensión de la gestión y también pensando que la relación de los tomadores de decisión y la dimensión institucional no es una parte, una esfera distante del mundo de la realidad. No, la democracia dice que tenemos que hacer la participación porque es así que hace la democracia.
Gracias. Ok, gracias, Gabriel. Hay una reflexión muy interesante que nos comparte la profesora Silvana. Muy incisivo el comentario, Gabriel. Esperemos logres responder de la manera más congruente y clara. Menciona la profesora, pensando en lo que presenta Brenner en el proceso de reprogramación o redistribución del territorio de la ciudad y la metrópoli, el Estado se encargaría de organizar o promover las ventajas de ubicación de los diferentes territorios, incluidos los agujeros. Pensando en la macrometrópoli paulista o PAM, no parece reflejar tal estrategia, ya que solo especula sobre el potencial de las actividades productivas. Ok, es una buena pregunta. Gracias, Silvana. Ay, Muy buena pregunta. sí, sí. Ah, ok, pensando sobre la LOPA primero, sobre la dentro de la MP. Parece refletir, tienes ahí, creo que estaba pensando anteriormente o en otro momento sobre los cambios climáticos. Sobre los cambios climáticos hoy tenemos la misma, no quiero hablar sobre lo mismo aspecto, la misma estructura, pero tenemos también la misma, un mismo refuerzo, ¿no? Tenemos los cambios climáticos como intervención también de una innovación o un nuevo modo, manera de habitar, formas que el planeamiento es muy práctico para esto. Tenemos los riesgos, podemos hacer la intervención y a partir de este momento hablar totalmente sobre esto. Y es bueno porque hace parte de la estrategia de reterritorialización también. Es muy productivo también y hace como esto una mercancía perfecta también para el escalonamiento, porque no apenas una persona, una institución, un actor irá se beneficiar o hacer ganhos con esto, no, tenemos un estado, tenemos muchas cosas en relación a esto. Y también tenemos el refuerzo de que necesitamos, cuando pensamos los cambios climáticos, como también una estrategia de la técnica. También tenemos esta estrategia de pensar la formación de estructuras cada vez más fuertes. Y estructuras cada vez más fuertes, estados cada vez más presentes, esta intervención. Pero lo que hablaba anteriormente sobre la ciencia ciudadana o hablamos sobre los diálogos de saberes, no ingresa sobre este movimiento. No estamos pensando sobre eso. Ahora, pensar a potencialidad de estas actividades productivas junto con los agujeros, creo que tenemos diferentes movimientos. Estamos hablando de una planeación reflexiva o una planeación de que irá hacer los agujeros cada vez más profundos, o iremos, por ejemplo, a hablar sobre agujeros, de tipologías de agujeros que podrían hablar sobre. Se Sí, sí, desactivó tu regresé. micrófono, Gabriel. No sé lo Desactivó. que, no sé lo que pasa, pero ok. Ya está, Gabriel, Es te la escuchamos. censura. Exacto. Pero también cuando estamos hablando sobre, por ejemplo, estrategias de nuevas ecologías o también de nuevas sustentabilidades, también pasa por una situación muy especulativa junto con la capital. Entonces, creo que este movimiento de reconocimiento, también de estrategia de reescalonar también la desigualdad, es también un movimiento que junto con Brenner podemos pensar cómo estas ciudades, regiones o organización planetaria de la vida, porque, mira, estaba leyendo ayer sobre
una red de satélites que está pasando ahora para la distribución de la Internet sobre todo el territorio latinoamericano, una mega Internet, un proyecto con 46.000 satélites distintos para el acceso a la Internet. Pero es una idea fantástica, es muy buena porque todas las personas tendrán acceso a la Internet con buena calidad, velocidad, pero pensamos hoy sobre el 1% de los billonarios del mundo que tienen la gestión de los satélites. Entonces, es una estrategia buena porque todas las personas tienen acceso a la Internet. La pandemia, la Internet es fundamental, por ejemplo, pero ¿cómo irá los recursos de acumulación? Nuevamente es cada vez más fuerte. Entonces, esta estrategia también es de se pensar. Claro, traer esta mirada para nuestras investigaciones creo que es importante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Ok, gracias, Gabriel. Muy bien. El compañero que planteó la penúltima pregunta fue Jason Tupayachi. Ok. Gracias, Jason. Ok. Profesora Silvana, tenemos breve tiempo para compartir con usted y hacer un poco más de presencia el cierre de nuestro seminario. Le pediría de favor, profesora Silvana, que nos regalara una reflexión sobre la gestión democrática de ciudades en Brasil y en América Latina. Sería un gusto para nosotros que nos compartiera pues una síntesis de los grandes trabajos que se han desarrollado y que en algún momento pues los compartimos en el 2014. Entonces, sería un gusto, doctora, que nos comentara al respecto. bueno, no me parece muy fácil, Arturo, pero voy a intentar, ¿no? Porque, bueno, tú me haces un marco temporal del 2014, ¿no? O casi 5 años, media década, ¿no? Que tal vez la compresión de espacio-tiempo ha hecho tan fuerte, dada la gran transformación que estamos viviendo en esos pocos años, ¿no? El compromiso con la democracia hasta el inicio de la segunda década de los años del siglo XXI, ¿no? Nos parece ahora un poco impactada, ¿no? Por como una contratendencia de transformación de las relaciones frente tal vez a ese proceso de globalización o de la hegemonía del neoliberalismo, que yo no sé, a este punto no estoy muy segura, ¿no? Esta transformación de relaciones y de condiciones de vida muy, muy fuerte que también la pandemia nos trae, tal vez me impacta esta reflexión. Pero volviendo a los años 2010, algo así, ¿no? Percibo una construcción tal vez no muy fuerte de nuevos valores que colocan la convivencia en la ciudad o también frente al el cambio climático con una importancia, una presencia muy significativa, ¿no? Estábamos como que construyendo
no digo nuevos valores, pero referenciales al paradigma de transformación ambiental, culturalmente, aceitar alternativas, ¿no? Bueno, no me parece que habemos tenido mucho suceso, ¿no? Hablo en la perspectiva brasilera especialmente, ¿no? Que esta transformación de vectores de acción social se pusieron un poco débiles frente a estas contestaciones más recientes, ¿no? Un conjunto de valores que todavía no están muy fuertes, muy consolidados, ¿no? Entonces, creo que el papel, ¿no? de los planejadores, de los colectivos, está todo el tiempo siendo muy, muy, ¿cómo se dice? Demandados, ¿no? Y tal vez, ¿no? Tal vez esta pandemia nos coloque frente a una aceleración de esta reacción, ¿no? Eso me parece, no sé si soy optimista o alarmista, pero me parece que tenemos una posibilidad de transformación. Ayer, cuando Luciana nos mostraba que la pandemia no había traído novedad, ¿no? Innovaciones para nuevos desafíos, lo que teníamos era un cuadro de desigualdad muy, muy fuerte, todo eso. Yo pensaba que tal vez ella podría acentuar, fortificar esta condición a punto de provocar una reacción. Esta es la visión más optimista, ¿no? que tenemos, porque no sé, por lo que enfrentamos hoy en día, con un cuadro político muy, muy de perplexidad frente a eso todo. Tenemos mucha reacción a hacer. La democracia no nos parece totalmente asegurada, pero sí una exigencia, una necesidad de reacción cada vez más urgente, necesaria e imprescindible. Por eso es que me parece que la contribución que esta estancia de Gabriel ahora en México, ¿no? Nos parece que hace una renovación de perspectivas que me pareció muy importante. También el seminario internacional como todo, ¿no? Pero nos coloca una obligación, un deber de rever esos referenciales frente a un paradigma que vamos a construir, ¿no? La pandemia pone abajo muchas cosas y nos exige esta reconstrucción. Tal vez sea una gran oportunidad. Ojalá esté así. Bien. Gracias, profesora Silvana, por la reflexión al respecto del estado actual de nuestras ciudades ante la pandemia y la necesidad y el reto que tenemos como profesionales en el quehacer de la ciudad.
relacionado con la habitabilidad social. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos nuestros estudiantes de la licenciatura en Planeación Territorial, la licenciatura en Ciencias Ambientales, de la maestría en Estudios de la Ciudad, del doctorado en Diseño y del doctorado en Estudios Sociales de la UAM Iztapalapa. Agradecemos a todos su participación. Espero que este seminario haya sido de amplia retroalimentación para tener vigencia de los temas actuales que demanda los estudios territoriales. El profesor Jacobi, la doctora Luciana, Gabriel y la profesora Silvana han reflexionado un contexto muy particular que es el brasileño. Sin embargo, estas exigencias tienen demanda en toda América Latina, pues los contextos, si bien son diversos y variados, hay una necesidad urgente, que es gestionar ciudades incluyentes, habitables, democráticas, donde la funcionalidad de estos espacios urbanos sean acordes a las necesidades de la población indígena, rural y urbana, sin haber una distinción clasista. De esta manera, siendo las 11:30 hora de México y 1:30 en Brasil, damos por concluido nuestro seminario internacional sobre la planeación y gestión democrática del territorio en Brasil y México. Agradecemos la amplia colaboración de nuestros colegas brasileños y nuestros colegas aquí en México, así como nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la UAM. Sean todos muy satisfechos con este trabajo. Solo mencionar que al principio Gabriel mencionaba un convenio de colaboración académica que tenemos con la Universidad Federal de ABC. Este convenio tiene impacto en toda la universidad, así es que para nuestro auditorio, si hay algún interés en vincularse mediante una estancia de investigación con la Universidad Federal de ABC, tenemos el convenio. Es un convenio que opera para toda la universidad, en todas sus carreras y en todos sus estudios de posgrado. Asimismo, para nuestros estudiantes de los posgrados en la UAM, también opera el mismo convenio, puesto que los profesores con quienes estamos colaborando estamos ampliamente relacionados en líneas de investigación homogéneas. En este sentido, es un convenio que ha resultado muy fructífero. Resultado de ello, ahora Gabriel está haciendo una estancia en la UNAM y en la UEMEX. Bueno, pues Gabriel, profesora Silvana, ha sido muy grato, y a todo nuestro auditorio, ha sido muy grato los comentarios, las inquietudes, todo lo que se ha planteado ha retroalimentado nuestra perspectiva sobre los estudios territoriales, pero algo que también ha dejado esto es que hay similitud en líneas de investigación. Por lo tanto, la colaboración en investigación se irá fortaleciendo. Ahora bien, tenemos un libro que pronto saldrá, que está coordinando Pedro Jacobi y Mario Basós como coordinadores generales, pero estamos colaborando otro grupo de investigadores para la pronta edición de este libro. Pero esto es quizá el comienzo de una producción y colaboración intensiva en investigación y en docencia. Bueno, agradecemos mucho la participación. Gracias, Gabriel. Profesora Silvana, es nuevamente grato volverla a ver. Hace un rato mencionaba
del 2014, porque fue en el 2014 que estuve realizando estancia en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad Federal de ABC, donde tuve el gusto de conocerla, doctora Silvana, y en la Universidad de São Paulo, donde tuve también el grato gusto de conocer al profesor Jacobi. Creo que esto va a dar aún cabida para seguir colaborando aún más en proyectos de investigación. Bueno, pues agradezco ampliamente el seguimiento, profesora Silvana. Muchas gracias. Le felicito y digo hasta la próxima, ¿no? De los libros y de otros seminarios. Será muy, muy proficuo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. A todo nuestro auditorio, gracias por su colaboración y por su asistencia. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen una bonita tarde. Hasta luego y adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Parabéns, Gabriel. Lo felicito. Gracias, Silvana. Gracias a todos. No, lo felicito por todo el seminario, Arturo, también. Luciana también está ahí. Pedro, no, hasta. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego.